Hallo, willkommen a una nueva edición del debate de mi Bundesliga. Y acá estamos nuevamente, lo prometido es deuda, con otro episodio en la misma semana. Y ya listos y preparados para repasar una jornada de Champions que nos ha dejado mucha tela para cortar, pero lamentablemente no buenos resultados. Aunque, bueno, tenemos resultados y resultados. Y en eso justamente nos va a ayudar nuestra querida compañera del Bayern Múnich, Cata Beltramino, a la cual saludo. Que por lo menos hay un vaso medio lleno de un resultado corto. Y sí. Hola Tommy, hola Blas. No sé bien qué decir del partido, porque fue un partido muy Bayern en el que el resultado no reflejó el nivel del equipo. Entonces eso a mí me deja con una cierta esperanza para el miércoles, pero no hay ninguna garantía de que la semana que viene el equipo juegue bien y si consigue el resultado. Les puede pasar exactamente lo mismo, así que con este club uno nunca sabe, pero hay una cierta esperanza que no creo se encuentre presente entre los hinchas del Dortmund. Sí, de hecho, hoy también nos pegó el faltazo nuestro querido José. Todo bien, nada de grave. No, es que a la cueva no llega a la cobertura. Y como siempre, con esas introducciones, Blas Jesús Díaz, ¿cómo le va, señor? Bien, supongo. Nosotros somos los que lo vemos de afuera, básicamente, o sea, ya... Claro, no, pero contento de ver que Niko Kovac sigue siendo lo que es. Un entrenador mediocre. Bueno, y ni mediocre viendo lo que hizo el Dortmund ayer, pero... Sí. Uno del montón. Tampoco sé con los jugadores que tiene disponible ahora mismo el Dortmund si pones a, qué sé yo, a Nagelsmann, si te hacía un milagro, porque tampoco lo creo, pero creo que Kovac fue a darse tiro en el pie y obviamente acabó con el pie hecho un colador. Creo que Me encanta que hayas usado a Nagelsmann como ejemplo de buen técnico. Porque ¿a quién iba a usar si no a... Y podrías haber dicho Guardiola, no sé, Ancelotti, dijiste Nagelsmann. Sí, convengamos que últimamente las acciones de Guardiola y Ancelotti están a la baja. Sí. Y eso es algo que también podría haber dicho a Xavi, pero tampoco lo dije. Eso es algo que también vamos a tocar en este programa. Sí. Y además Xavi... ¿Cuál Xavi? ¿Xavi Hernández? ¿Xavi Alonso? ¿Cuál de los dos? ¿La verdadera Xavineta? ¿Cuál de...? Xavi Prieto, es de la Real. Pero bueno, sí, de eso también tocaremos en este programa. No tenemos tantos temas como tuvimos la edición pasada, que tuvimos temas de a montones. Y seguramente algún hincha del Frankfurt se nos va a enojar como diciendo, pero ¿por qué no esperaron a que juguemos nosotros ante el Tottenham? También otro partido bastante importante de Europa League, pero hay mucho que repasar también en esta Champions, entonces hemos decidido grabar hoy. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que ha sucedido, nos toca empezar por justamente lo que fue el martes la presentación del Bayern ante el Inter. Y la verdad, yo voy a ser sincero, sí esperaba una derrota del Bayern ante el Inter. Lo que no esperaba era el transcurso del partido, lo que se dio durante el partido, que fue un Bayern que, a pesar de sus bajas, a pesar de un poco el tema de improvisación atrás, fue literalmente el mejor equipo dentro del terreno de juego. El tema
como vimos también con el Borussia Dortmund, aunque en menos dosis. Lo importante de que tenés que aprovechar tus ocasiones en este tipo de torneos, porque los goles cerrados duelen y duelen mucho. Y eso fue lo que le pasó al Bayern Múnich con un Kane con varias fallas como pocas veces lo ha visto. Después un Sané con muchas fallas como siempre. Olise, que para mí fue el jugador del partido, al menos de lo que se trata del Bayern Múnich. Y lamentablemente el partido se resume en eso, en los goles que no se hacen en un arco se terminan haciendo en el otro. Prácticamente el Inter se había acercado, pero no se había acercado tan contundentemente al arco de Hübner, y de repente en un contraataque, que creo yo que eso es lo que tiene que puntualizar el Bayern Múnich, porque no es la primera vez que yo le veo al Bayern que le hagan goles de contraataque en estos partidos de Champions. Y no hablo solamente de esta temporada, hablo de años anteriores. De hecho, en Twitter Bayern están mucho hablando, no, que en su momento Griezmann en el 2016 le hizo un gol de contraataque, el de Chukwueze con el Villarreal hace un par de años, partido que incluso hemos relatado aquí con Blas y con José. Tomar de ejemplo un gol que fue hace 9 años, me parece. No, pero obviamente, pero lo que se habla acá es el tema de que aún con los técnicos, aún con los jugadores, hay cositas del Bayern que siempre le terminan quedando, porque es como que tomar la balanza de que generalmente es, sacando otros resultados que han sucedido, al Bayern se le llega con contraataques en el Allianz Arena. Y no, obviamente, si bien la historia es como, bueno, fue hace 9 años, fue hace mucho, todo, hay cositas allí en el cual el Bayern sigue dejando espacios a la hora del ataque, y ante una defensa improvisada es como un poco darse los tiros en el pie justamente en ese sentido, y sobre todo en el final del partido, en el cual, repito, el Bayern tenía sus posibilidades en este encuentro, porque el encuentro de casa es el que generalmente el equipo que recibe al otro es donde tiene que ganar. El Bayern, para mí la eliminatoria pasada por este partido, aún así la diferencia corta deja todo abierto para el partido en Milán, pero el gol tuyo lo hace Müller, lo cual es un síntoma del encuentro, es un síntoma de lo que ha sido el encuentro. Y a la contra, Fratesi, cuando fuiste a buscar el 2-1, el 2-1 te lo terminan haciendo ellos. Entonces, creo que el partido del Bayern fue bueno, pero termina fallando en el momento importante para mí, que justamente es no solamente los goles, sino también el tema definitorio de saber cómo cerrar esta historia. Y ahí es donde el Inter, la verdad, ha sabido cómo maximizar sus ocasiones, que es algo que le hemos visto a otros equipos. De hecho, después hay un cierto paralelismo con el Dortmund de la temporada pasada. Pero bueno, quiero ver cuáles fueron sus países en este encuentro. Sí, yo opino un poco lo mismo. El tema de las contras lo hemos visto en varias temporadas porque es responsabilidad de los mismos jugadores. O sea, Kimmich y Goretzka ahora habían vuelto a funcionar como dupla, pero son dos jugadores que no saben volver cuando el equipo está atacando. Ninguno de los dos. Cuando vos ves al Barcelona, por ejemplo, mucha gente dice que el mejor jugador es Lamine Yamal, que el mejor jugador es Pedri. La clave del Barcelona está en el mediocampo. Porque cuando tenés todo el equipo tan adelantado y te quieren salir a jugar de contra, lo que vos necesitas son mediocampistas que puedan recuperar la pelota, como lo hace Pedri. Casado en un momento estuvo muy bien, no sé en qué estará ahora, pero tuvo una porción de la temporada en la que fue muy importante. Y el Bayern, en Kimmich y Goretzka, no tiene jugadores que sean capaces de hacer eso. Goretzka no sabe retroceder. No sabe, y Kimmich no sé si sabe, pero nunca lo hace. Están siempre en una cuando el equipo tiene que volver. Además de que la defensa nunca está del todo bien parada, pero es más un tema del mediocampo.
Pavlovic te puede ayudar un poco con eso, pero el que más te sirve ahí es Palinha. Que lo que pasa, si vos lo pones a Palinha, sacrificás mucho de... O sea, a Palinha en vez de Kimmich o Goretzka, sacrificás una parte ofensiva importante, porque Palinha no va a ir a tirar centros como los que tira Kimmich. Entonces, es difícil, qué sé yo, elegir qué priorizar, pero el problema de las contras pasa por ahí. Y sí, yo la verdad quedé contenta con el rendimiento del equipo. Me parece que siempre lo fueron a buscar, que nunca bajaron los brazos, que erraron 80 veces y siempre seguían diciendo, ok, ahora vamos a ir a buscarlo de nuevo. Sí me hubiese gustado quizás que lo mismo que hicieron contra el Eintracht a principios de temporada. En vez, estás 1-1 contra el Inter en tu casa, en la ida, no es un mal resultado. Pará un poco el partido, yo entiendo que quieras ganar, pero quédate con el empate. En el caso del Eintracht fue quédate con la victoria que terminó siendo un empate. Acá fue un empate que terminó siendo derrota. No había necesidad de seguir con la misma intensidad con los jugadores ya muy cansados al final del partido. Eso se podría haber evitado tranquilamente. Y después, qué sé yo, mucha gente... Buscar la victoria, pero no salir tan desesperados, quedando con pesados atrás. Eso, sí. Y después también algo que mucha gente empezó a hacer, obviamente, en Twitter, es el echar la culpa. No, el segundo gol fue culpa de Dyer, fue culpa de Bowie, fue culpa de Goretzka, fue culpa de Kimmich, fue culpa de Urbik. A la defensa, la verdad, que no le podemos pedir mucho más que esto. Porque Bowie es el cuarto lateral del Bayern. Bowie es como el último. Kim es el segundo central. Dyer es el cuarto. Y Stanisic, más allá de que estuvo bien, me parece, es su segundo partido por la izquierda en mucho tiempo, porque ha jugado ahí antes, pero no para el Bayern. Entonces, a la defensa, lo único que le podemos pedir es eso, porque la defensa no es la titular, están haciendo lo que pueden, no son jugadores que estén preparados para ser titulares en estos partidos. Los que están preparados para ser titulares en estos partidos son los titulares en ataque. Harry Kane, yo no te pago 25 millones de euros por año para que vos le hagas goles al San Pauli. Muy lindos los goles al San Pauli, al Augsburg, los gritamos todos, te queremos mucho. En los días en los que tenés que aparecer, porque si no aparece contra el Augsburg, bueno, quizás no pasa nada. Si no aparece contra el Inter, pasa. Esa chance del primer tiempo... Bueno, pero apareció contra el Leverkusen. Es terrible. Sí, contra el Leverkusen sí. Pero tenés que continuar eso. O sea, contra el Inter fue como... No sé, otro Kane. El Kane que vimos más a principio de este año, final del anterior, que estaba en un mal momento. Y la verdad que había vuelto a recuperar, no sé, forma. Y desapareció completamente. Y también, obviamente, el que desapareció fue Sané. Pero el Sané lo espero. De Kane no. Espero que aparezca en la vuelta y nos calle la boca a todos. Pero la responsabilidad tiene que ir más para el ataque. Porque si el Bayern, me parece que si el Bayern hubiese tenido a Musiala y quizás incluso a Coman, el partido podría haber terminado 4-1. El tema es que el ataque no... Llegó un momento en el que se quedó sin ideas. Y los que están... Los titulares que están todos ahí. Entonces, a ellos hay que ir a pedirles que estén a la altura. Yo le puedo pedir a Eric Dyer, mirá, haz lo mejor que puedas. A Harry Kane le puedo pedir, hace goles. Entonces, esa es una discusión que tenemos siempre en Twitter, que me parece estúpida, de quién es la culpa del gol, no me interesa. El problema es que se produjo y habría que evitarlo. Y de cara a la vuelta, yo veo dos posibilidades. Una como la serie contra la Juventus en 2016, que también fue cerrar en casa, pero esa vibra de aún empezando perdiendo, remontar y ganar en el final, ahí fue perdiendo en el mismo partido, acá perdiendo en la serie, o mismo la serie contra la Lazio con Tuchel, pero ahí era un rival muy inferior.
Y si no, la serie contra el Villarreal, que ya la nombramos. Porque yo podría ver, no sé, al Bayern ganando 2-0 en San Siro, pero que después el Inter te haga un gol o dos y te liquide. Entonces, va a depender de la efectividad más que de la defensa. Porque, no sé, más allá de que el Inter es un buen equipo en ataque, su mayor fortaleza me parece que está atrás. Y nada, yo lo único que espero es que jueguen como jugaron el martes, con esa misma energía, con esa misma actitud de nunca bajar los brazos. Incluso si el Inter hace un gol temprano, porque ahí sería una diferencia de 2 goles, que tampoco es imposible de remontar. Yo lo que espero es eso, que nunca se caigan mentalmente, que estén a la altura. Obviamente estaría bueno que ganaran, ¿no? Pero lo mínimo que espero es eso. A pesar de tener la final en Múnich, siempre iba a ser una temporada un poco de transición. Así que, qué sé yo, es lo que hay básicamente. Y con tantas lesiones me parece que lo único que podemos pedir es que hagan lo mejor posible. Pero sí me da un poco de esperanzas el hecho de que en 2011 el equipo que perdió el partido de ida en su casa por una diferencia de 1 gol terminó avanzando, que fue el Inter en ese momento, pero no importa, terminó avanzando. Y la única vez que el Bayern remontó una serie, creo que cuartos, después de haber perdido la ida, fue contra el Inter en el 90 y pico. Así que la estadística es algo que también nos puede dar un poco de esperanza, porque mucho más que eso, la verdad que no hay. A ver, no sé, me da a mí que dentro de las limitaciones que tenía el Bayern, compitió bastante mejor de lo que esperaba. De hecho, yo pensaba que el Inter iba a ser un poco más protagonista en el partido, y no lo fue. De hecho, estuvo encerrado gran parte del encuentro, le dio mucho peso con el balón al Bayern. Teniendo en cuenta que estaba Guerreiro jugando de titular y de media punta, el equipo no se movió tampoco mal. Que esto es algo que me sorprendió. Sí, aunque obviamente hay años luz entre lo que es Guerreiro como futbolista y lo que es Musiala. Pero en líneas generales el equipo no estuvo mal, generó ocasiones. No sé, creía que iba a estar bastante más decantado para el Inter sobre el campo de lo que estuvo. Pero obviamente el tema de lesiones es clave. De hecho, sobre todo en defensa creo que se echó mucho de menos a Upamecano, porque si ya de por sí al Bayern es un equipo que cuando tiene muchos metros por detrás para defender le cuesta, a campo abierto es un horror ver al Bayern cuando hay un equipo que sabe contraatacar. Si al único central que más o menos sabe corregir y sabe defender bien en esas situaciones lo pierdes, es muy difícil. Kim, lo vengo diciendo desde principio de temporada, no es un defensa para jugar con una línea tan adelantada. Dyer, dentro de lo que cabe, hizo lo que pudo, no estuvo mal. Stanisic también, hubo un rato que estuvo como central y creo que nunca se le ha visto como central en una línea de 4, porque cuando estaba con Nagelsmann aparecía pero en línea de 3. Luego en el Leverkusen también jugaba como carrilero y si jugaba como central era en una línea de 3. Y partió como lateral izquierdo, que tampoco es su posición natural, porque si ya de por sí juega por el derecho, tener que cambiarle de banda ya le ponen un apuro. Ponerle luego como central, teniendo al lado a Bowie, que no es que sea tampoco una máquina defendiendo, en una línea defensiva a la que no está acostumbrado, o al menos en la que no le hemos visto, pues un poco se mascaba al final la tragedia. No entendí muy bien por qué Kompany hizo eso. Entonces ya, y porque ya que Kim vas a tirar no estaba para jugar todo el partido. Kim viene arrastrando problemas hace mucho. Y hubo un momento en el que el único central puro era Dyer. Ese es el estado del Bayern. Es que he visto más veces a Goretzka jugar de central en una línea de 4 que a Stanisic. Ya puestos ya por eso, quizá cometía un poco la terroristada de poner a Goretzka de central y poner a Palhinha en medio campo. Y un poco se podía medio complementar, pero se generó también un agujero que a la mínima que tuvo el Inter marcó.
Y ya a partir de eso, creo que lo habéis comentado todo, que Kane estuvo mal. No solo aquella que tiene al palo, sino que recuerdo una que tiene un cabezazo en el área pequeña, que es verdad que el balón le va muy flojo, creo que no le podría haber dado mucha fuerza, pero lo dirige directamente a Sommer. ¿En el último minuto lo fue? No, en el último minuto No. fue que se No, fue en el para primer afuera. tiempo. Sí. Y aparte, Sommer mide 1,80, corazón, no te va a cubrir todo el arco. En el Bayern Bueno. le hacían goles por todos lados. Bueno, pues, verdad que jugaba contra el Bayern Sommer, que eso era otro datito, porque jugó bien Sommer dentro de lo que cabe. Tampoco es que se le forzara muchísimo, no hizo parada extraordinaria, no Cumplió. se le forzó demasiado, Cumplió. pero más por inoperancia del Bayern que por mérito del Sommer, porque las ocasiones estuvieron, si no supieron definirla. Y ese es siempre el problema. O sea, nosotros hacemos el chiste de que contra el Bayern todos los arqueros son Neuer, pero en realidad no son los arqueros. Es que los tiros del Bayern son tan malos que son fáciles de atajar el 90% de las veces. Igualmente, yo no le achacaría los problemas del Bayern justamente a Harry Kane. Yo creo que No, va más obvio. va más para Pero un es el lado que da del- bronca porque No, es el que pero vos esperás es que cierto aparezca que igual. si mete una de las 3 que tuvo, 4, pues ahora mismo la eliminatoria estaría en un punto completamente distinto. No, obvio, pero a ver, es un tipo en el cual nos cansamos de dar las cifras de goles que tiene dentro del Bayern. Y yo, sinceramente, si fuera hincha del Bayern, no le achacaría esta derrota o este partido a Harry Kane. O sea, independientemente de que, bueno, está bien, no hizo el gol, no hizo un gol con el cual podía torcer la historia. Pero yo preferiría criticar más a un Guerreiro, que Guerreiro yo lo prefiero más adelante porque técnicamente en defensa es nulo el aporte que puede hacer. En realidad a Guerreiro casi que lo preferiría en el banco, pero bueno, tampoco es que el Bayern tenga demasiadas opciones En el palco. ataque. En el palco. Y además Müller, algunos decían, no, Müller tiene que jugar de titular. Müller, todo el amor que le tenemos a Müller, pero Müller es más jugador ya de segundos tiempos que para jugar de titular. Entonces, creo que su entrada estuvo bien predispuesta, fue una muy buena apuesta. Y es el tipo que termina marcando el gol al final de cuentas, después el 1-1, que después no fue suficiente, pero hoy el papel de Müller pasa por eso y el tipo lo cumple. Y eso es lo importante que sea. Pero después, como dice Cata, para mí yo me la tendría que agarrar más con el ataque titular, jugadores titulares que se supone que tendrían que rendir. Y en cuanto caso, que parece que lo tenemos como el hate número 1 en este programa, pero yo le pedía más el tema a Sané, que está cobrando Por una algo es millonada. hate número 1, porque es toda la semana lo mismo. Toda la semana lo mismo. ¿Cómo llegó este tipo a tener la 10 en el Bayern Múnich? Pero Robben a los 40 años mostró mejores cosas en el torneo ese de leyendas que hicieron, la Beckenbauer Cup, que este frío muerto impresentable. Y encima tenía que salir a ganarse la renovación. Era el día para que Sané dijera, porque Ever lo quiere renovar. Era el día para que Sané dijera, estoy acá, mirá, te hago un gol, te doy una asistencia, tenés que contar conmigo la temporada que viene. Y fue un papelón. ¿Sorprende? No. ¿Decepciona igual? Sí. Siempre lo mismo con él. Hay un motivo. No es que nos la agarramos con Sané porque nos cae mal, Es porque esto es lo que viene haciendo hace 5 años desde que llegó al club. Sabe, Cata, que este va a ser el clip del programa. Así que ya te lo aviso para que lo sepas de antemano. Pero bueno, Ok. la cosa es que el Bayern va a tener igualmente chances como para buscar la victoria en Milán. El resultado de 2-1 no es definitorio, con lo cual está todo abierto a una vuelta que creo yo que si el Bayern mejora sus chances de cara a la portería puede ganar el partido y clasificar a las semifinales. Semifinales que creo que está casi todo dicho que se da contra el Barcelona, porque bueno, la otra semifinal alemana
implicaba la semifinal. El otro partido de cuarto de final alemán implicaba al Borussia Dortmund en su visita al Barcelona. Y a pesar de que le dimos todo el apoyo, toda la fe, toda la esperanza, cuando estábamos publicando el programa en YouTube, nos enteramos de la lesión de Nico Schlotterbeck. Y bueno, si ya hay improvisación en el campo del Borussia Dortmund con Niko Kovac, imagínense lo que tiró el equipo al terreno de juego. Un 4-5-1 que tiene sus ciertas rarezas. Ese mediocampo con Gittens, con Brand, Mecha, Chumehueca, Deyemi, es una ensalada. ¿Vieron cuando empiezan a cocinar y es como, bueno, le voy a poner lechuga, tomate? Abren la heladera y dicen, a ver, ¿qué tengo para meterle a la ensalada? Lechuga, tomate, huevo. Y empezás a hacer, y cuando lo probás decís, ay no, esto sabe horrible. ¿Qué fue lo que le puse? Bueno, eso más o menos como el armado del mediocampo del Borussia Dortmund para este partido. Y eso que ni hablamos de que el central es Emre Can, para empezar el cúmulo de los problemas. Y antes que nada voy a hacer un mínimo aporte para este programa. Un mínimo aporte también para relatores y comentaristas. Acá no voy a ser puntualizado en algún nombre. Esto va para general. Pero muchachos, por el amor de Dios, miren al equipo que van a comentar o relatar antes del encuentro. No se les pide más. Sabemos que ven 300 partidos al año, que tienen que ver fútbol argentino, fútbol colombiano, fútbol brasileño, la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Liga. Pueden ver muchas cosas, pero por lo menos vean al equipo que van a relatar o comentar antes. Vean, aunque sea un resumen, como para sacar cositas. No es muy complicado, porque los que vemos son buenos analistas, por algo están en los canales donde están. Pero basta de decir que Emre Can es el gran pivote del Borussia Dortmund, cuando uno se sienta a ver al Borussia Dortmund y ya sabe que Emre Can va a ser el centro de todas las cagadas posibles. Y basta de decir que Julian Brandt es el gran generador de juego, cuando el tipo se le escapa la pelota cada vez que la quiere llevar hacia adelante. Entonces, basta de ese tipo de cosas de no, Brandt la figura del Dortmund, no, porque Emre Can es el centro. No, la temporada pasada fue una cosa, es un ¿cómo se los puedo decir? Es una flor en el pantano, no es algo que pasa siempre. No es que el Borussia Dortmund se destaca por tal o cual jugador. No, el Borussia Dortmund es lo que vimos ayer. El Borussia Dortmund es lo que vimos ayer. Así como en la temporada pasada decían, no, viste, el finalista es el quinto de la Bundesliga, y se demeditaba al Dortmund de Terzic, que nos tapó la boca a todos, pero era un equipo que encontraba sus virtudes y las elevaba a la 10ª potencia, y sus defectos lo minimizaba lo más posible. Bueno, eso no pasa con este Borussia Dortmund. Este Borussia Dortmund realmente mira, pues, al juega revés. como uno de mitad de, sí, y juega como uno de mitad de tabla de Bundesliga. Vos decís, ¿cómo? Pues ¿dónde está? Claro, de hecho voy a decir algo más. Este partido yo lo vi en la redacción de un medio aquí de Argentina, y cuando yo le comentaba a mis compañeros de que el Borussia Dortmund estaba 11º en la Bundesliga, entre las posiciones medianas de la tabla, me decían, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, por algo estamos viendo el resultado que estamos viendo, y no hay mucho más para analizar que eso. Es un equipo de mitad de tabla que salió con un experimento que incluso te diría que el experimento no salió del todo mal, y peor fueron los cambios de Niko Kovac, pero era el partido esperado por lo que demostró tanto uno como otro equipo. El Barcelona descolló por sus individualidades, por sus jugadores. Obviamente también hay generación de juego, hay un plantel mucho más aceitado que este Borussia Dortmund, que tuvo ocasiones con Guidassi, pero no mucho más. Y como hemos dicho con el partido del Bayern Múnich, la Champions no te perdona cuando fallás, y algo que hizo el Dortmund la temporada pasada es cuando tenía sus ocasiones las marcaba.
con Füllkrug, con Hummels, con incluso Julian Brandt. Cuando tenían una oportunidad no fallaban. Y bueno, acá fallaste y después pasó lo que pasó. Rafinha de un gol en el primer tiempo. Lewandowski, como siempre, si se tiene que sacar la mufa de gol, pónganle al Borussia Dortmund y ya está. O sea, para Lewandowski, Lewandowski puede hacer los 92 goles de Messi si le pones 34 veces jugar contra el Borussia Dortmund. Y Lamine Yamal, es lo que hay, es el resultado más obvio imposible. Y ya a mediados de la segunda parte, con los cambios de Niko Kovac, fue una manera de demostrar que Borussia Dortmund tiró la toalla, ni siquiera habiendo terminado el partido de ida. Y yo creo que es una serie no solamente definida por el resultado, sino por el estado anímico y visual de ambos equipos, en el cual tenés a un Barcelona que lo pasó por delante del primer minuto, y un Dortmund que tuvo sus ocasiones, pero cuando vio que la cosa no podía remontarse, bueno, tiraron la toalla y ahora a concentrarse en la Bundesliga. Yo tengo la duda de si realmente alguien en el Dortmund quería ganar esta eliminatoria. O veía viable ganar. Eso. Veía viable ganar. Eso. O quería jugar la eliminatoria. Porque era un poco ir a ningún lado. Ya Kovac, bueno, lo decía José en Twitter, que cree que tenía claro que esta eliminatoria había que perderla porque el objetivo es ir a por la clasificación a Champions vía Liga. Y claro, esto es una carga de partidos que tampoco ayuda. Pero era necesario un poco el experimento que se vio. Porque, a ver, el primer tiempo es salvable dentro de lo que cabe. También es cierto que el gol que mete Rafinha, ves la toma de esta del fuera de juego semiautomático y le ponen el pie a Rafinha donde no es el pie de apoyo, pero bueno, dentro de lo que cabe el Dortmund aguantó, pero el segundo tiempo es de un dejarse llevar, de un pasotismo increíble. Ya de por sí el esfuerzo colectivo tampoco es que fuera mucho en el primer tiempo. El Barça no iba ganando porque no metía las ocasiones, pero tampoco es que fuera una muralla defensiva. De hecho, estaban dejando a Lamine Yamal contra Bensebaini solo todo el rato para encarar el 1 contra 1, que por lo que sea eso no iba a salir bien. Tenía que ir a De Jemi o tenía que ir Beyer o tenía que ir quien fuera a la ayuda, porque no puedes dejar al jugador que mejor... Bueno, al mejor jugador del otro equipo prácticamente solo contra Bensebaini. Por mucho que Bensebaini en otra jornada rinda, pero en estos partidos no le da tampoco para mucho más. Tampoco se le puede pedir mucho más, porque la plantilla del Dortmund también con el tema lesiones es la que es. También te digo, si estuviera Schlotterbeck, la sangría tampoco habría sido mucho menor, porque el tema es lo anímico, que no querían ganar, que si también... las pocas ocasiones que tienes, Guirassy tampoco las aprovecha. Que esto es algo que me extraña, porque Füllkrug la temporada pasada le tirabas una furgoneta y te la bajaba y te generaba una ocasión. Ahora a Guirassy le pones en el partido más importante la bola sobre la línea y no es capaz de rematarla. Que esto es algo que la temporada pasada con el Stuttgart no le pasaba. Él también le tiraba... Y una furgoneta, le tirabas un camión y también te lo bajaba y te marcaba gol. Ahora es incapaz de hacerlo, o al menos lo hace contra... Eso, te lo puede hacer contra el Holstein Kiel o te lo puede hacer contra el Mainz. Pero te llega a este partido y no ha demostrado todavía que puede dar lo que se creía que podía dar. Y si a eso le sumamos que el centro del campo, bueno... leí, porque bueno, yo no vi la retransmisión argentina, obviamente... Pero leí que se había dicho que el Dortmund había dejado a Julian Brandt solo. Literalmente, textual. Yo creo que Julian Brandt la estaría pasando muy bien si estuviese del otro lado. Creo que Julian Brandt es víctima de su equipo. ¡No! El Dortmund es víctima de Julian Brandt. Al revés. Claro, no, porque queda en el recuerdo... es víctima y victimario de las dos partes, para mí. Es una relación tóxica. Sí.
Que queda en el recuerdo que Julian Brandt hace 6 años era una estrella y que la temporada pasada se mete en la final de Champions haciendo 2 o 3 partidos buenos y que dice, ya por eso tiene que ser el mejor jugador del Dortmund, el 10, otro que se merece la 10, ¿no? Pero es que le ves y juega también con un pasotismo, no pelea ni una dividida, no, es alérgico al balón. Cuando debería ser el jugador que más balón debería concentrar por crear ocasiones, por hacer algo, pero le quema... No es que le queme el balón, es que le quema olerlo, le quema todo. Si a eso le sumas que Mecha, por mucho que mida 1,90, tampoco pelea un balón aéreo, porque esto ya en el Wolfsburg pasaba, que el tipo sí puede ser un portento físico, pero lo digo siempre, puede ser un portento físico. No lo aprovecha él y no lo aprovecha el cuerpo técnico, no se le utiliza como se debe. Y el único que medio salva la papeleta es Chukwuemeka, que es también... Esto es para darles de comer aparte. Un tipo que llega en enero cedido como parche, que se ha pasado gran parte de la segunda vuelta o de los meses que llevamos lesionado, que te llegue un partido de esto y que sea el único que puedes decir se salva, dice mucho de los otros 11 y de todos los que hay en el banquillo y demás. Porque, bueno... No sé, me pareció un despropósito. Tampoco se esperaba mucho más. Yo no esperaba gran cosa del Dortmund. Ni con Niko Kovac, que eso ya era como la sentencia. Pero ni con cualquier otro entrenador, con este grupo de jugadores, contra este rival, porque el Barça fue a ratos a medio gas y goleó. No se podía esperar mucho más y obviamente no lo hizo. Entonces... La vuelta, pues un trámite, porque si es verdad esto de que Kovac está empecinado en que tiene que acabar cuarto, pues que salga con el filial y que tire el resultado, porque ni con un milagro esto se remonta. Sí, yo no estoy de acuerdo en que esto es lo que se esperaba del Dortmund. Yo esperaba algo más. Algo. Un 3-1, no sé. O una goleada pero con un papel digno, que digas, mirá, hice lo mejor que pude, pero el Barcelona me superó. No lo que hicieron. Y tampoco estoy de acuerdo con que Kovac haya tirado la toalla después. Para mí la tiró antes. El tipo no salió a ganar este partido, ahí concuerdo con Blas. Porque está bien que son el Freiburg y el Mainz, pero contra el Freiburg y el Mainz usó la misma fórmula y le salió muy bien. El equipo jugaba muy bien. Con línea de 3, con una delantera con Julian Brandt, pero con Maxi Bayer y Adeyemi más adelantados. Era una fórmula que le había salido bien y que hubiese podido probar tranquilamente. Pero no la probó. Puso una especie de... Acá aparece como línea de 4... con Chukwuemeka y Enmecha. Enmecha no venía de jugar, lo puso a Gittens, que es el peor jugador de la era Kovac, me parece, sin ninguna duda. Lo puso a Guirassy, que está bien, pero el que estuvo mejor en los últimos partidos fue Bayer. Entonces, para mí, esto desde el principio fue esa noticia que salió hace unos días de que la directiva le dijo a Kovac, vos te tenés que meter en Champions y para eso necesita 15 puntos de los 18 que le quedan, lo que incluye ganarle o al Bayern o al Leverkusen. Entonces, yo creo que él dijo, bueno, a ver, no vamos a entrar a la próxima Champions ganando esta, vamos a tirar esto a la basura y concentrarnos en la liga. Y después lo de Guirassy fue avisado con la debida anticipación. Si no quisieron escuchar, ay, que Guirassy, mira, le hizo goles al Unión Berlín. No es lo mismo. No es lo mismo. En Niklas Füllkrug tenías un delantero al que le da igual hacerle goles al Paderborn en segunda Bundesliga, al Mainz, al Unión Berlín, o al PSG, o al Atlético Madrid, o al Real Madrid. Y eso no es algo que uno encuentre fácilmente. Füllkrug iba... Él jugaba con una liviandad, pero... Bueno, sí, pero yo avisé que Guirassy no iba a hacer lo mismo, porque es una cualidad que es muy difícil de encontrar en un delantero, que no le pesen los momentos importantes.
es muy difícil y el Dortmund tendría que haber hecho más para retenerlo. Prometerle un sistema con doble 9, prometerle jugar, mirá, jugás una fecha vos, una fecha ir así, un sueldo más alto, no sé, tendrían que haber hecho más esfuerzos para mantener a Füllkrug, porque es algo que es muy difícil de conseguir y que Guirassy no tiene. Y yo lo dije al principio de temporada, ahora está muy bien, vamos a ver cuando lleguen los momentos importantes. Y aunque apareció en la Champions, de hecho es creo el segundo máximo goleador o está por ahí, en la fase de liga no me sirve tanto que aparezcas. Yo necesito que aparezcas acá, es como Kane. Y más allá de que ninguno estuvo mal, ninguno metió las que tenía que meter. Y eso es algo que Niklas Füllkrug hacía siempre, siempre, siempre. Y ahora está en el West Ham. Dortmund, pagarás por tus crímenes. Así que yo creo que Kovac no quiso ganar esto desde el principio, desde antes de incluso de empezar a jugar. Y que sí, que en el creo que es martes, sí, el próximo es el martes, va a poner eso, un 11 suplente. O hacer un poco lo que hizo, que sacó a Adeyemi, lo puso 45 minutos, a Bayer otros 45, pero no los hizo jugar juntos. Él nunca quiso que el sistema funcionara. Él dijo, ya está. No me sorprende de Niko Kovac, pero esperaba un poco más. Y bueno, qué sé yo, espero que esto los desmoralice un poco para el sábado, porque juegan contra el Bayern en der Klassiker, así que espero que este no sea uno de los partidos que ganen y que ganen otros. Ojalá que contra el Leverkusen. Pero bueno. El tema de que a inicios de temporada pensáramos que el mercado que había hecho el Dortmund era muy bueno porque habían fichado a Guirassy, a Bayer, a Pascal Gross, a Anton, a Jan Couto, que ahí está en el banquillo nuestro amigo. Y que en unos cuartos de Champions, tus dos primeros cambios, bueno, quitando a Bayer que sale en el descanso, sean Sally Oschan y Giovanni Reina, es de está hecho todo. Un despropósito. Ya no ni el tema de lesiones, es un despropósito a nivel de planificar la plantilla. Que un tipo que cedes a finales de mercado de verano al Wolfsburg, que te lo mandan de vuelta en enero porque no les sirve, sea tu primer cambio en unos cuartos de final de Champions, junto a otro tipo que hace 1 año y 3 meses lo estás mandando con lacito a la Premier cedido, con la esperanza de que marque 2-3 goles y se lo queden, que no se lo queden, que vuelva, no juegue ni un minuto, y te lo tengas que comer y sacarle ahora en unos cuartos de Champions, es de un despropósito a nivel de dirigencia que pocas veces se ve. Ya ahí está todo dicho. A ver, la temporada esta del Dortmund es un despropósito en sí. Por el mercado, por lo que han sido los técnicos, por lo que ha sido el juego. De hecho, que no se me enoje ninguno, ¿no? Pero el Dortmund está donde está, en parte también por el camino que ha tenido en la Champions, que no ha sido difícil. O sea, ha tenido sus partidos complicados, pero no ha tenido muchos rivales de peso que le podían complicar una posible clasificación a estos cuartos de final. O sea, y de hecho se la complicó él solo. Claro. El partido contra el Lille la complica Kobel. Exactamente, no, y repito, para lo que ha sido este Dortmund, cuarto de final, no está mal. La verdad es bastante más de lo que cualquiera de nosotros hubiese pegado. Lo cual también habla de todo lo que tiene que cambiar hoy en Dortmund, porque yo sigo pensando de que las incorporaciones en verano no fueron malas. El tema es que se los comió todo este panorama del Dortmund en el cual no tienen una idea de juego, no tienen planificación de proyecto, te cambian de entrenador cada rato, la dirigencia es un desastre, y los jugadores también entran con todo ese contexto, y como dice Blas, y tus primeros cambios son Sally Oschan y Reina, que Reina es el jugador marketing, porque para lo único que tiene Reina es para hacer tratos con Black and Yellow y mostrarle cositas a Norteamérica, bueno. Y ni aún así lo colocan en ningún equipo.
Ni a- el CM del Dortmund está haciéndolo todo lo posible porque alguien se fije en Giovanni Reina y ya no cuela. Estados Unidos está haciendo todo lo posible para a ver, le hicieron un documental, ya con eso imagínate. O sea, el padre de Claudio Reina tenía 10 veces mejor el otro día, incluso a veces me siento a ver partidos viejos. Vi un Alemania-Estados Unidos de Mundial 2002. El partido que juega Claudio Reina ese día, nivel tope de gama, todo ese Estados Unidos es tremenda. Y vos decís cómo una figura como Claudio Reina después tiene semejante trasto como hijo. Pero bueno, hay veces que la genética no funciona y bueno, ahí estamos. Yo vuelvo a repetir, como dije lo de Kane, no sé si es para achacarle este partido a Guidassi de que no aparece en los momentos importantes. Para mí en la Champions, y más en esta Champions, no es un tema de echarle son la todos culpa, los partidos es un tema de importantes. que vos esperás que aparezcan en ese momento. Bueno, pero igual, A ver, pero hay una diferencia, que es que si Kane metía un gol el martes contra el Inter, la eliminatoria cambiaba. Por mucho que Guirassy metiera 2-3 goles al Barça, el Dortmund salía goleado. No Le estoy metía al segura. Barça una marcha más y le goleaba. No sé. Para mí, no, o sea, no cambiaba mucho la ecuación. Sí, quizá. Es más, no me hubiese sorprendido que si el Dortmund hiciera un gol, Niko Kovac dijera, bueno, listo, ya hicimos nuestra parte. Los 11 atrás, ponemos el micro, de acá no sale nadie adentro del área. Porque esa se hubiese sido otra punto de vista. Está bien, no te comías los 4 goles. Pero ¿qué te aseguraba que por poner los 11 atrás no ibas a terminar goleado en el estadio? ¿Está en Recha? No, nada, pero... Estás en Rechán de central. Por eso te digo, yo no sé qué tanto se le pueda hablar, al menos para mí, de Guidassi. Y como dijo Blas, si después Füllkrug es el que se termina yendo porque no quiero jugar en Inglaterra, no quiero ser parte de la competencia de Dortmund. Dale, competencia en Dortmund, flaco. Sos el 9 de la selección alemana y el 9 del Dortmund. Si vos tenés los huevos suficientes para estar ahí y con ese planteo, con esa carga, no tenés miedo, bueno, bancátela. Es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer incluso el Dortmund, de tener 2 delanteros buenos como Guidassi y como Füllkrug. Pero bueno, si a uno le baja la presión y dice, no, me voy porque quiero jugar en Inglaterra y porque tengo la primera oportunidad de cambio, chau, listo, se te cae ahí otro planteo. Entonces, no me parece mal lo de Guidassi, no me parece mal lo que hizo el Dortmund en ese sentido. Me parece mal lo del Dortmund, lo que hizo en otros sentidos, que bueno, termina reflejándose justamente en el resultado al final del día. Y como dijo Cata allí, el fin de semana tenemos un Der Klassiker, que yo no sé si puedo decir Der Klassiker del desastre, pero está un poco el escenario hecho para eso, porque el Bayern no va a poner todos sus titulares, quizá algún que otro por la importancia del partido, jugar en el Allianz Arena, la necesidad de levantar un poco el ánimo a pesar de la derrota. Pero el Dortmund me parece que va a apuntar sus cañones a eso, a tratar de clasificar a la Champions, situación que por ahora parecería que no es tan imposible, porque está a 5 puntos del Mainz, porque Frankfurt y Mainz ya como que se están empezando a ver las costuras y están perdiendo puntos. El tema es que el Dortmund también pierde puntos, tampoco encuentra efectividad. De hecho, como habíamos dicho en el programa pasado, recién estas 2 semanas había llegado con buen tino a este enfrentamiento ante el Barcelona, porque había ganado sus 2 partidos anteriores ante equipos bastante importantes como el Freiburg, como justamente el Mainz. Pero ahora es visitar al Bayern, otra vez visitar el Allianz Arena. La última vez terminó bien, pero era otro Dortmund. Y tenemos ese panorama planteado. Un Bayern que está con la cabeza más en Italia que en la Bundesliga, aunque sabe que en la Bundesliga tampoco puede perder puntos porque se ilusiona el Leverkusen. Y el Dortmund que
sabe que este es el último tren como para pensar en Champions el año que viene, porque si bien quedan partidos importantes, allí como estábamos hablando, le queda un Gladbach que va a ser un partido mata-mata, al menos por entrar a Europa. Después le queda Hoffenheim, después le queda ahí un Wolfsburg entre medio que ya dijo Blas que son 3 puntos regalados. Chao. Y después tiene que cerrar en casa, fuera de casa ante Leverkusen y en casa ante Holstein Kiel, que Holstein Kiel lo sorprendió en su momento con un 3-0 en un primer tiempo. Entonces, no voy a decir que está todo sentenciado para el Borussia Dortmund, pero si quieren levantar un poquito su ánimo de cara a la Bundesliga, ganarle al Bayern, aunque sean los suplentes del Bayern, es una motivación suficiente como para decir, bueno, por lo menos en la Bundesliga estamos en carrera y no nos vamos a bajar los brazos hasta el final. Pero, repito, va a ser un Der Klassiker bastante poco habitual en cuanto a los jugadores que van a estar dentro del terreno de juego, justamente porque los dos están en Champions, aunque con diferentes expectativas dentro de la Champions. Claro, no, es que por todos esos argumentos veo mucho más favorito al Bayern que al Dortmund. Porque cada vez que el Dortmund tiene que ir con algún tipo de objetivo, o tiene alguna presión, o tiene que jugarse algo, cada vez que va al Múnich con algo de este estilo, pechea o despropósito, o hay errores tontos, Kobel pierde el balón, o le cae una goleada. Es lo típico partido que cuando el Dortmund tiene que ir a Múnich a hacer algo, no termina haciendo nada. Y terminó ganando la temporada pasada allí porque ni se esperaba nada del Dortmund, ni tenía que ir a hacer nada allí. Era un partido más en el calendario. Era un trámite. Y dio la casualidad de que el Bayern tampoco tuvo el día. Y el Dortmund, pues, como no tenía ningún tipo de presión, terminó ganando. Pero ahora la presión sí la tiene porque como no empiece a ganar ya, o como se le corte la racha de victorias en Bundes, el tren de la Champions se le va. Entonces no puede permitirse eso. Y el Bayern, históricamente, siempre juega con esa presión que tiene el Dortmund y se aprovecha y la gana. Entonces Sí, da igual que el Bayern juegue con el Bayern Campus, que igualmente parte con esa ventaja de que el Dortmund, cuando tiene que ir a Baviera y tiene presión, juega contra sí mismo. Es un debate interesante. Titulares de Dortmund versus suplente de Bayern. ¿Quién se puede destacar ahí? Eso es un debate bastante interesante. Cata, vos coincidís con Blas. Sí, o sea, a ver, yo creo que el Bayern sabe que no puede perder más puntos en Bundesliga. A lo sumo, te permito, si llegás a semis, el partido que tengas en el medio de las semis. Pero no tiene más margen como para dejar el partido como el dejó el del Bochum. Tienen, o sea, yo creo que tienen un partido más de margen tienen. Un partido de Bueno, margen sí, más. está bien. Si fueran Pero 3 por eso puntos te sería digo. otra cosa. Pero Claro, no, es Está que bien. también depende de si al Leverkusen le da por espabilar, porque si vuelve a jugar otro fin de semana, como lo hizo contra el Heidenheim, puntos se va a Claro. dejar sí o sí. Bueno, el tema es que el Leverkusen juega antes. Podría aceptar un empate si el Leverkusen pierde. Si no, no. Qué sé yo creo que el Bayern es favorito, no, pero... si el Leverkusen pierde puntos, pues el empate también los termina beneficiando al final del día. No, sí, pero un empate no me alcanza. Porque un punto suman igual. No, pero si el Leverkusen empate y el Bayern también se mantiene, es una fecha menos. Sí, está bien. Qué sé yo creo que el Bayern es favorito. A ver, el Bayern cuando juega contra el Dortmund siempre es favorito. Después en la práctica puede pasar cualquier cosa, pero en la previa, en la teoría, la cosa es así. Creo que el Dortmund lo va a intentar con todo lo que tiene, porque es lo único que le queda, pero no sé si le va a alcanzar aún con el Bayern con suplentes. Me parece que
que el Dortmund puede ser un buen rival para volver a agarrar confianza de cara a la vuelta contra el Inter, así que espero que hagan eso. Pero tampoco me gustaría que Kompany pusiera todo porque tiene que evitar lesiones. Eso es su primera prioridad, tiene que ser esa. Entonces, no sé, qué sé yo. Que pase lo que tenga que pasar. Yo a esta altura espero eso. Que hagan un papel digno y que no se lesione nadie más. Esa es la vara a esta altura de la temporada. Yo creo que hay más de un hincha bávaro que les decís, mirá, pierden contra el Dortmund, pero no se les lesiona a nadie. Yo creo que hay más de uno que firma. Y Más allá de que, qué sé yo, Leverkusen te pueda cortar a 3 puntos la distancia y todo, creo que hoy son capaces de perder 1-0 y sí, que duela, pero 1-0, pero no se nos lesiona más nadie hasta el final de la temporada. Creo que más de uno firmaría. Buena. Porque la verdad es esa, también ha sumado a las inclemencias de cada uno de los dos, lesiones por doquier, tanto en Dortmund como en Bayern. Entonces, yo no diría que va a ser descafeinado, pero va a ser un Der Classic entre un equipo que tiene la cabeza en otra parte y otro que, bueno, la tuvo en la cabeza en otra parte toda la temporada y ahí ya tenemos el estado en la tabla. Pero bueno, chicos, ya para ir terminando el programa de hoy, hablamos un poco de Champions. Hemos mencionado las victorias del Barcelona, del Inter. Después en otro de los encuentros el PSG le ganó 3-1 al Aston Villa por la visita del Dibu a París. Y otra que nos tiene de vital importancia, la goleada, al menos para mí inesperada, de el Arsenal 3-0 al Real Madrid. Y esto también tiene su rebote justamente en uno de los equipos que hemos dicho, como el Bayer Leverkusen. Porque como ustedes saben, los rumores están a la orden del día y más cuando estamos llegando al final de la temporada. Y ahora empieza a sonar Xabi Alonso como su posible salida, su posible final en Leverkusen rumbo hacia Madrid. Y un poco también conectado con eso, la posible salida de Florian Wirtz, que ya la hemos mencionado el programa pasado, que es buscado por el City y por el Bayern Múnich. Al menos de lo que a mí me respecta, de lo que yo un poco sé y un poco de opinión también sumo a este caso, creo yo que los hinchas de Leverkusen tienen que empezar a pensar que esto van a ser las últimas semanas con Xabi Alonso dentro de Leverkusen, porque todo parece indicar de que ahora sí va a ser definitiva la salida, ahora sí se está un poco todo viando para ese costado. El Real Madrid no está andando bien en la liga, está en la pelea pero sigue estando lejos del Barcelona, más allá que la diferencia es apenas de 4 puntos y hay una pelea un poco más luchada justamente ahí en el fútbol español. Pero como saben, para el Real Madrid lo que importa es la Champions, y haber perdido 3-0 ante el Arsenal de la forma que perdió toca un poco con ese sentido de la mística madrileña en la Champions. Y bueno, ya Ancelotti, que venía un poquito tocado en ese sentido, ahora empieza a sonar su salida, empiezan a ver con buenos ojos a Xabi Alonso. Y si bien yo pienso que esto no es por gusto o por nada, sino es un poco más sin ser partidario, es la tercera temporada de Xabi Alonso. Hay cositas que para mí en un Leverkusen se pueden soportar, no son tan criticadas, pero si lo haces con el Real Madrid, la lupa va a estar encima tuya, las críticas van a ir puntualizadas a vos. Entonces hay cosas que son parte de la inexperiencia, en las cuales se la pueden bancar en Leverkusen, pero no sé si así en el Real Madrid. Eso ya lo había dicho en un montón de ocasiones Xabi Alonso, pero el tema es que cuando te suena el teléfono y del otro lado está Florentino Pérez, ahí hay que ver cuántos tiene la banca para decir no, me quedo en Leverkusen, o decir sí, ya estoy haciendo las valijas para ir para allá.
No sé cómo lo ven ustedes, chicos, pero al menos de lo que sé y de lo que pienso, me parece que estos están siendo las últimas semanas de Xabi Alonso en Leverkusen. Yo aún no me atrevo a decir que van a ser las últimas semanas de Xabi Alonso, porque hay que esperar a que el Real Madrid sea oficialmente eliminado de la Liga de Campeones. Y todavía no está oficialmente eliminado. Muy a mi pesar. Hemos visto ya muchas veces esta cantinela y yo no me fío. Y es lo típico de que remontan y Ancelotti es de repente el entrenador que hace falta y le da la vuelta al vestuario y lo hace todo muy bien y ya no hace falta Xabi Alonso y Ancelotti cumple su contrato. Entonces, bueno, hasta que cierto equipo inglés, que no voy a decir su nombre por no mufarlo, confirme cuando transcurra, cuando llegue el pitido final al minuto 90 o al 120, esperemos que sea en el 90, en el Bernabéu, confirme su plaza en las semifinales de la Champions League y deje fuera al equipo madrileño, no se puede decir nada. Porque estoy en una telenovela que ya paso. Y sí, igual ya lo vimos muchas veces. Igual Blas, vos que estás ahí, ya que estamos hablando sobre el tema, una consulta. ¿Vos lo ves a Xavi bancándose este tema de, porque también va a pasarle si llega ahí al Madrid, de un partido bien, no, Xavi es Dios, súbanse a la Xavineta, acá se lo van a llevar a todos por delante, pero pierde un partido, no, Xavi no había que traerlo, no, es inexperto, no. ¿Se puede bancar esa presión Xavi Alonso de una semana es Dios, la otra semana es lo peor que hemos traído al Madrid? Lo que yo no sé es si... No la afición, pero no sé si el vestuario del Madrid va a aguantar los experimentos que está haciendo esta temporada en el Leverkusen. No sé yo si a Vinicius le va a sentar bien que una jornada sea titularísimo en banda y que luego la siguiente sea un falso 9. Porque a Xabi Alonso le ha pintado que hay que hacer eso. Igualmente yo no creo que haga tantos experimentos teniendo en cuenta el ego de todos los jugadores. O sea, en Leverkusen, claro. En Leverkusen es palabra santa, pero en el Real Madrid... claro, lo que hace bien Ancelotti es poner a todos los jugadores en su posición, o al menos al 90% en su posición, y que jueguen. Y así los tiene más o menos contentos. De hecho, yo creo que el problema con Ancelotti ahora mismo no es que tenga no es que su equipo juegue mal o que los jugadores no estén con él. Es como que cada uno va un poco a lo suyo. De hecho, me parece, incluso lo que vi del partido es que los jugadores iba cada uno un poco a la suya. Entonces iban también muy Dortmund, ¿no? La desidia de no tener ganas de presionar, no tener ganas de ir a por el partido cuando te están metiendo un 2-0, no tener ganas de querer maquillar el resultado o de guardarte un gol para la vuelta. Un poco una desidia que Ancelotti, pues durante mucho tiempo, pues la ha sabido contener. Entonces, no sé yo si Xabi Alonso, el día que a Vinicius no le dé por presionar y a Mbappé no le dé por presionar, va a estar muy contento y no les va a poner al día siguiente a Rodrigo en punta por la cara. Eso es las dudas que me deja un poco eso. Pero igualmente, me vuelvo a lo de siempre, que hasta el miércoles a las 11:30 de la noche, hora central europea, yo no respondo a esta cosa. Bueno. No, yo tampoco. Y yo creo que ya jugó en el Madrid. Así que tiene que saber un poco cómo funciona la prensa y debe estar listo para eso. No creo que se sorprenda cuando esa sea la reacción después de cada partido. Pues, si tiene que aguantar a Bill todos los fines de semana. Claro. Me diste un muy buen punto ahí, Blas. La verdad me diste un buen punto. Tiene a Bill todos los fines de semana, o cada vez que gana el Leverkusen un partido, tiene cerca un partido importante diciendo que Bill se va, que él le está llamando toda Europa
y que de paso Frimpong se va de viaje a las Bahamas, ponle. Bueno, a mí me dio gracia eso de que justo se empezaron a decir todas esas cosas después del partido del Bayern, pero es como, no fue después del partido del Bayern, fue después Claro, del partido de del Real hecho, Madrid. ahora va a pasar Pues he a leído una algunos que posición dijeron, de... no, bueno, pero esto fue después del partido del Bayern. No, también estaba el partido del Real Madrid, fueron los dos al mismo tiempo. Si hubiese salido antes del partido del Real Madrid, ahí sí yo hubiese dudado, pero no, fueron esas De hecho, cosas. ahora va a ser al revés. Si va al Madrid, porque cuando juegue, qué sé yo, el Sevilla contra el Madrid, pues de repente se va a decir que el Madrid quiere fichar al delantero del Sevilla. No va a ser... No van a querer quitarle jugadores, sino que van a querer encasquetarle a los jugadores del rival. No, si ya le quieren encajetar. Ya hemos escuchado de que Xavi va a llegar con Wirtz. Y por lo visto, Wirtz no tiene mucho interés de jugar al Real Madrid, porque si no, algo hubiese salido. Pero bueno. Simplemente como detalle al pasar, que me estaba acordando, que me habían dicho ayer mis compañeros de la redacción. Pobre Mbappé si te termina yendo del PSG y el PSG gana la Champions. Nada más. Es simplemente Y lo vos que te voy a vas sumar. al Real Madrid. Te vas al Real Madrid, no ganás la Champions y cuando te vas viene el PSG, que fue el compendio de pecheada más grande que hemos visto en los últimos años. Y en la primera temporada sin Messi, sin Di María, sin Neymar, sin Mbappé, ganan la Champions. Sería Bueno, Y A ver, encima a la- se a la enfrentarían misma- en semis si el Madrid pasa. a la Claro. misma altura que lo de Imagínate que Kane te el año deje pasado. afuera el PSG. Es literalmente lo mismo que Kane el año pasado. En plan, te pasas toda tu carrera sin ganar un título en el Tottenham, te vas al Bayern porque quieres ganar títulos y justo el primer año que llegan No. no ganas nada. De hecho, debuta en Supercopa. Nada más llegar y la pierdes. No, ahí el chiste hubiese sido que el Bayern no ganara y que el Tottenham sí. Claro, pero el Tottenham sigue sin ganar nada. Y todo parece indicar que Con la Europa Mufa- League, la Mufa se va por... Bueno, Sí. el No Eintracht quiero tiene mufar algo para a decir la al Eintracht respecto. tampoco, pero ojo la Europa League. Bueno. Y encima el Tottenham, si la memoria no me falla, creo que es el primer ganador de la Europa League. Pero bueno. En fin, chicos, hasta aquí ha sido esta edición del debate. Le dijimos un programa más corto, pero saben que nos gusta hablar, así que le dejo este espacio para que se despidan. Nada, decir que este fin de semana trataré de escuchar el partido del Wolfsburg y de verlo con los ojos cerrados. Por no tener que... Por Pero- tener que fiarme de lo que la gente diga y no tener que... ¿Hay radio en español? ¿Tienen radio en español? No, pero pondré la retransmisión y cerraré los ojos. O me pondré a hacer otra cosa. Partido de Hubo fútbol. alguien en comentario el otro día que decía que ya que quería a todo el mundo para mi equipo, que me lleva a Sané, pero me parece ya una falta de respeto tanto al Wolfsburg como a Sané. Me parece que ni siquiera Sané se merece un castigo tan severo. Bueno, pero quizá Pero bueno. A malo, mí me parece que sí. menos con menos es No. más. Malo con malo se convierte en bueno. Y encima No eso sé. de no valorarme a mí como persona. Te lo ha hecho pasar tan mal que ahora quieres que me lo haga pasar mal a mí, que yo no te he hecho nada personalmente. Bueno, por favor. Respondiendo comentarios en vivo. No, que la gente comente, ¿no? Para algo está la caja de comentarios. Exactamente. Pero que respeten mi integridad. No. Me parece que todos tendríamos que tener la experiencia Sané Experience. de Sané como jugador propio, porque es un nivel de ira que no se compara con ninguna otra cosa. O sea, Kai No, Havertz es un que- poco se acerca, pero no, No, es lo mismo. que se lleven a Kevin Behrens al Bayern. Entonces, no, es que parece que Sané es el único jugador desesperante cuando yo en mi plantilla tengo 30. Pero no como Sané, ninguno como Sané. A ver, no le han clonado, por desgracia. Es ilegal. No, menos por mal. desgracia no. Menos por mal. fortuna. Menos mal. Claro. Un Sané es suficiente.
En fin, Y Cata. bueno, sí, yo espero 2 victorias, una el sábado, una el miércoles. Tengo confianza por alguna razón, no me pregunten por qué. Me gusta la energía del equipo, me gusta Company, me gusta cómo hablan los jugadores cuando pierden. Me parece que hay una actitud completamente distinta a la de la temporada pasada. Y a mí ya con eso para construir de acá a futuro me alcanza. Esta temporada siempre iba a ser de transición, pero si se puede llegar lejos en Champions, obviamente mucho, mucho mejor. Así que nada, espero, no sé, una linda goleada el miércoles y otra el sábado y todas goleadas, todas goleadas. ¿Quién va a hacer los goles? No sé, pero eso es lo que espero. Yo no puedo coincidir mucho con el fin de semana, pero sí les doy la derecha para la semana. En sí porque no sé si quiero que el Bayern salga campeón, sinceramente, pero sí quiero que alguien salga campeón y es el señor Thomas Müller. El tema es que no quiero que salga campeón de la Bundesliga, o sea, prefiero que gane la Champions a que gane la Bundesliga, pero bueno. Es lo que hay. En fin, chicos, gracias por su compañía, gracias a todos del otro lado. Ahí, como dijo Blas, en la caja de comentarios, respeten su integridad. Pero bueno, no, todos los comentarios son bienvenidos, buenos, malos. Obviamente los buenos son mejor bienvenidos. Y como siempre, toda la información de mi Bundesliga aquí en el podcast, en la web, YouTube, Spotify, Apple, todas las redes que ya sabemos, iBots. Y nada más por nuestra parte, simplemente agradecerles otra vez su compañía a lo largo de esta hora. Y sea hasta la próxima en esto que es el debate de mi Bundesliga. Chao.